Hola queridos amigos. Una tranquila noche en la granja. Nadie imaginaba que detrás de esa paz había algo inesperado preparándose en silencio. Alex, un hombre de pocas palabras. La señora Min, una madre que siempre ama en silencio. Ambos guardaban un secreto, un pastel, algunos regalos y un plan para que Tuna no se enterara. Querían dedicarlo todo a un pequeño niño, Henry, pero lo que nadie esperaba era que, justo en ese momento de cumpleaños, un gesto muy pequeño de la señora Min hiciera que Tuna se quedara paralizada. Sus ojos se enrojecieron de repente, y luego rompió en llanto. No por tristeza, sino porque por primera vez sintió algo que siempre pensó que nunca tendría: el cariño de una abuela hacia Henry, como si fuera su propio nieto. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese instante? ¿Por qué un cumpleaños tan sencillo hizo que toda la casa quedara en silencio conmovida? Acompáñanos a descubrir esta historia a continuación. Aquella tarde la luz dorada del sol se extendía sobre la pequeña granja, cubriendo los verdes huertos con un brillo suave y tranquilo. El viento soplaba ligeramente a través de la cerca de madera, trayendo consigo el olor familiar de la hierba fresca y la tierra húmeda. Tuna seguía ocupada como todos los días. Se inclinaba junto al huerto, arrancando malas hierbas con manos ágiles. De vez en cuando se giraba para advertir a Henry, que corría de un lado a otro por el patio. «Henry, no te vayas demasiado lejos, ¿sí?». El niño reía alegremente persiguiendo a unos pollitos con la mirada limpia e inocente, sin saber que aquel día era muy especial. Un día que su propia madre había olvidado sin darse cuenta. A lo lejos, bajo la sombra de un árbol, Alex observaba en silencio. Su mirada se detenía en Henry durante mucho tiempo, y entonces una leve sonrisa apareció en su rostro. Él lo recordaba muy bien. Hoy era el cumpleaños de su hijo. Sin decirle nada a Tuna, Alex se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si guardara un secreto lleno de ternura. Al regresar a casa, la señora Min estaba sentada limpiando verduras. Alex se acercó. «¿Mamá?». Ella levantó la vista un poco sorprendida. «Sí, Alex». Él bajó la voz como si temiera que alguien lo oyera hoy. «Es el cumpleaños de Henry». Las manos de la señora Min se detuvieron. Sus ojos se abrieron y luego se suavizaron con un toque de culpa. «Dios mío, yo también lo olvidé». Su voz se volvió más baja. Alex sonrió suavemente. «Creo que deberíamos prepararle una sorpresa». La señora Min miró a su hijo. Su mirada se volvió cálida, llena de orgullo. «Eres muy considerado», dijo en voz baja. «Estoy segura de que esta sorpresa hará muy felices a Tuna y al niño». Alex solo asintió. No hacía falta decir más. Un pequeño plan, pero suficiente para crear una gran alegría. Al final de la tarde, la señora Min y Alex fueron al supermercado. El coche avanzaba por el camino de tierra familiar en dirección al pueblo. Dentro del supermercado, las luces brillaban intensamente. El ambiente era animado. Alex y la señora Min caminaban despacio por los pasillos, como disfrutando de un momento muy suyo. Alex se detuvo en la sección de pasteles. Observó los pasteles de cumpleaños de todos los colores y formas. Después de un rato, eligió uno pequeño y bonito con la figura de un pollito adorable, muy parecido al pequeño mundo de Henry. Le pidió al empleado que escribiera «Feliz cumpleaños, Henry». Al otro lado, la señora Min estaba en la sección de ropa infantil. Tomó una pequeña camiseta y la observó durante un buen rato. «No sé si a Henry le quedará bien». Alex se acercó. Ella se giró y sonrió. «Alex, ¿te parece bonito este conjunto?». Alex miró y asintió. «Sí, le queda muy bien, mamá». La señora Min sonrió con dulzura y siguió eligiendo más cosas. Un pantaloncito, una chaqueta. Cada prenda fue elegida con mucho cuidado, como si en cada una dejara el cariño de una abuela.
Unos pasos más allá, se detuvo frente a la sección de zapatos. Un par de zapatitos marrones estaba colocado ordenadamente en el estante. Ella los tomó, los observó un momento. Luego miró a Alex con una voz llena de ternura. «Alex, ¿te parecen bonitos estos zapatos? ¿Crees que le van a Henry?» Alex miró los zapatos. En su mente apareció la imagen de Henry corriendo por el patio con esos zapatos nuevos riendo bajo el sol. Sonrió suavemente. «Sí, le quedan perfectos». La señora Min asintió. «Entonces llevamos estos». Madre e hijo siguieron caminando. Un coche de juguete, un oso de peluche, pequeños regalos, pero llenos de amor. Todo fue cuidadosamente envuelto en cajas bonitas, ordenadas, cálidas. Cuando salieron del supermercado, ya empezaba a anochecer. Las farolas iluminaban la calle con una luz amarilla suave. Alex llevaba las bolsas. La señora Min caminaba a su lado. Entre ellos había silencio, pero no estaba vacío. En el camino de regreso, la señora Min habló en voz baja. «Alex». «Sí, gracias». Alex se sorprendió un poco, ¿eh? Ella miró al frente y dijo lentamente: «No todos recuerdan cosas tan pequeñas, pero son justamente esas cosas las que crean la felicidad». Alex guardó silencio unos segundos. Luego dijo suavemente: «Henry, se merece un día así». El coche siguió avanzando, llevando consigo un secreto, una preparación silenciosa, y una noche que estaba a punto de llenar de felicidad a toda la familia. Toda la granja estaba envuelta en una calma suave. Solo se oía el canto de los insectos en la noche y la luz amarilla que salía del porche cubriendo todo con una calidez tranquila. En el patio, Tuna seguía ocupada con la cesta de verduras que aún no terminaba. Iba juntando cada manojo, sacudiéndose suavemente las manos en la ropa, y luego miraba alrededor. «Henry, ven a casa, ya es de noche». Su voz era suave y familiar como todos los días, tan tranquila que no había ni una sola sospecha, ni el más mínimo recuerdo de que ese día era especial. En la entrada, el coche de Alex se detuvo muy suavemente. Sin ruido, sin luces fuertes, solo una llegada silenciosa igual que él. Bajó del coche y se quedó quieto unos segundos mirando en silencio hacia el patio. Vio a Tuna aún ocupada, vio a Henry jugando, y entonces sonrió levemente. La señora Min bajó detrás de él. Alex inclinó la cabeza y susurró: «Mamá, es hora». Ella solo asintió, no hacía falta decir más. Los dos se movieron rápidamente, suaves, rápidos, pero muy cuidadosos. El pastel fue colocado sobre la mesa de madera en el porche. Alex lo ajustó un poco girándolo hacia la puerta. Las palabras «Feliz cumpleaños» Henry se veían claramente bajo la luz. Los regalos fueron colocados alrededor, ordenados como un pequeño círculo lleno de cariño. Sacó la vela y la puso sobre el pastel. Su mano se detuvo un instante. Su mirada se volvió más profunda, como si guardara algo que no podía decir. Luego, encendió el encendedor. ¡Puff! La vela se iluminó. Una luz pequeña, pero suficiente para hacer todo más cálido. La señora Min salió suavemente al patio y llamó a Henry. «Ven con la abuela». El niño corrió de inmediato riendo sin sospechar nada. Ella se agachó y lo cargó con voz dulce. «La abuela te lleva adentro». «¿Sí? ¿A dónde vamos, abuela?», preguntó Henry, pero ella solo sonrió, no respondió. Mientras tanto, Tuna seguía de espaldas lavándose las manos bajo el grifo. El sonido del agua tapaba todo lo demás. Alex miró a la señora Min y asintió. Todo estaba listo. La señora Min entró con Henry en brazos. Al cruzar el porche se detuvo un segundo y de pronto dijo: «¡Feliz cumpleaños, Henry, mi pequeño!». Su voz cálida y llena de emoción rompió el silencio. Alex empezó a aplaudir. El sonido llenó la casa. Henry se sorprendió con los ojos bien abiertos y luego vio el pastel, la vela, los regalos. Sus ojos brillaron. «¡El pastel!», gritó emocionado. Afuera, Tuna se quedó inmóvil.
Los aplausos y las voces la hicieron girarse de inmediato. Y entonces lo vio todo. La luz de la vela dentro de la casa, Henry en brazos de la señora Min, Alex detrás de la mesa, los regalos, el pastel. El tiempo pareció detenerse. Su mirada se quedó fija en las palabras «Feliz cumpleaños, Henry». 1 segundo, 2 segundos, y se quedó paralizada. Su respiración se detuvo ligeramente. Una sensación de vacío pasó por ella, y enseguida fue reemplazada por culpa. «Hoy», susurró casi sin voz, «es su cumpleaños». Entró en la casa paso a paso lento, pesado. Y yo no lo recordé. Su voz temblaba, no culpaba a nadie, solo a sí misma. El ambiente se volvió silencioso. Pero Henry la miró con los ojos brillando. No estaba triste, no la culpaba, solo estaba feliz. Alex se acercó. No explicó nada, no reprochó nada. Solo puso suavemente su mano sobre el hombro de ella. «No pasa nada», dijo con voz baja y cálida, «porque todavía estamos a tiempo». Esa frase tan simple hizo que Tuna se detuviera. Levantó la mirada hacia él. Sus ojos se encontraron. No había reproches, solo comprensión y ternura. La señora Min acercó a Henry y sonrió. «Henry, di algo a tus padres». Pero antes de que el niño hablara, Tuna se acercó y lo abrazó con fuerza, muy fuerte, como si temiera perderlo. «Perdóname», susurró. «Perdóname por haberlo olvidado». Henry no lo entendía del todo, pero abrazó a su madre, pequeño, pero completo. Alex los miraba. Su mirada se suavizó, una sonrisa leve, pero profundamente cálida. La señora Min se giró secándose discretamente una lágrima. La vela seguía encendida. La luz temblaba iluminando los rostros. Una familia, un momento, una felicidad sencilla, pero completa. «A soplar la vela», dijo la señora Min. Henry rió, respiró hondo y sopló. La vela se apagó. Las risas llenaron el lugar, cálidas y llenas de amor. Pero justo en ese instante en que la vela se apagó afuera junto a la puerta de la granja, una figura permanecía en silencio de pie en la oscuridad. La vela acababa de apagarse y la pequeña casa parecía iluminarse aún más con la risa clara de Henry. El ambiente cálido se extendía por cada rincón, borrando por completo los momentos de silencio de antes. La señora Min seguía sosteniendo al niño en brazos, meciéndolo suavemente como cuando cargaba a Alex de pequeño. Apoyó la mejilla en el cabello de Henry y sonrió levemente con una mirada llena de una felicidad tranquila y profunda. «Ay, mi nieto ya ha crecido tanto», susurró con la voz entre alegre y emocionada. Henry soltó una risita abrazando el cuello de su abuela con sus pequeñas manos. Sus ojos aún brillaban por la sorpresa y la alegría que no terminaba de desaparecer. Miró a Tuna, luego a Alex, como si quisiera compartir esa felicidad con todo su pequeño mundo. Tuna se quedó allí observando a los dos y de pronto su corazón se ablandó. La culpa que había sentido antes se fue disipando, dejando paso a una calidez que poco a poco llenaba su interior. Sonrió suavemente, siguiendo con la mirada a Henry como queriendo guardar ese momento para siempre. Alex estaba a su lado observándolo todo en silencio. No dijo nada, solo cruzó los brazos con suavidad, su mirada tranquila pero cálida. Para él, ver la sonrisa de Tuna y la felicidad de Henry ya era suficiente. La señora Min llevó a Henry hacia la mesa donde los regalos seguían ordenados. Lo sentó con cuidado en una silla y luego miró a Tuna con ternura. «Tuna». Su voz era suave pero cálida como un llamado familiar de hace mucho tiempo. «Pruébale la ropa nueva a Henry, a ver si le gusta». Tuna se quedó un momento en silencio. Miró los regalos, luego a la señora Min. Había sorpresa, pero aún más emoción. «Sí», respondió en voz baja. Se acercó y abrió una caja. Dentro había ropita pequeña doblada con cuidado con ese olor a tela nueva. Los colores vivos parecían llevar consigo todo el cariño de quien los eligió.
Henry exclamó de inmediato, ¡qué bonito! El niño tocaba cada prenda con los ojos brillando. Tuna sonrió. Por primera vez en toda la noche, su sonrisa era completamente sincera. Se agachó y tomó un conjunto pequeño. «Ven, mamá te lo pone». Henry corrió hacia ella, obediente, levantando los brazos. La señora Min los observaba con las manos entrelazadas, sin apartar la mirada. Un momento tan simple, pero que llenaba su corazón de una alegría difícil de describir. Alex se acercó un poco más, apoyándose ligeramente en una columna. Miraba a Tuna mientras abrochaba con cuidado cada botón de la ropa de Henry. Su mirada se suavizó como si quisiera guardar esa imagen para siempre. Cuando terminó de vestirlo, Henry dio una pequeña vuelta sonriendo radiante. «¿Estoy guapo?» Los tres adultos rieron al mismo tiempo. «Muy guapo», dijo enseguida la señora Min con orgullo. El más guapo, Tuna, se inclinó y le acarició la cabeza. Alex asintió con una sonrisa. «Es mi hijo». Las risas volvieron a llenar la casa. Afuera, la noche seguía tranquila. Pero dentro ese lugar estaba lleno de luz, de calidez y de un cariño sencillo que poco a poco los unía a todos. Una familia no necesita ser perfecta. Con estar juntos es suficiente.